Estaba en el 8º mes de embarazo y soñaba con reconstruir su familia, pero fue llevada a un lugar aislado, donde el padre de su hijo la esperaba con otra mujer. La mejor amiga le reveló la traición con una sonrisa cruel en el rostro, y amarrada a las vías del tren, vio cómo su dolor se convertía en un espectáculo para miles de desconocidos. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Sofía nunca imaginó que aquel lunes de marzo se convertiría en la línea que dividiría quién era y en quién se vería forzada a convertirse. La mañana comenzó como tantas otras en la Ciudad de México, con el tráfico infernal del periférico y el ruido constante de la ciudad que nunca duerme. Se despertó con las manos apoyadas en su vientre redondo, sintiendo los suaves movimientos del bebé que estaba por nacer en menos de 3 semanas. 8 meses y medio de gestación, y cada día parecía una eternidad de espera, miedo y esperanza mezclados en proporciones desiguales. El pequeño departamento en Iztapalapa aún guardaba las marcas de una vida que debió haber sido diferente. Fotografías enmarcadas mostraban a una pareja sonriente, abrazada, feliz. Había una en especial que Sofía ya no podía mirar sin sentir un dolor agudo en el pecho. Ella y Rodrigo en la playa de Acapulco, el verano anterior, cuando todo todavía era perfecto. Él la abrazaba por la espalda, con las manos entrelazadas sobre el vientre de ella, que aún era plano. Los ojos de ambos brillaban con esa certeza ingenua de que nada podría separarlos. Pero aquellas imágenes ya parecían pertenecer a otra persona, a una Sofía que creía en promesas y juramentos de amor eterno. La realidad actual era muy distinta, dolorosamente distinta. Rodrigo, el padre del bebé, había cambiado por completo en los últimos meses. El hombre cariñoso y atento que la conquistó con flores, declaraciones románticas y promesas de un futuro juntos, había dado paso a alguien distante, frío, muchas veces cruel. Sofía pasaba horas tratando de entender cuándo exactamente comenzó la transformación. ¿Habría sido cuando le contó sobre el embarazo? No, él pareció feliz ese día, hasta lloró. Quizás fue en las semanas siguientes cuando la realidad de la paternidad comenzó a pesarle. O tal vez, y esto era lo que más le dolía, él nunca fue quien ella pensaba que era. Hacía 2 meses que ya no vivían juntos. Rodrigo se fue de casa después de una discusión intensa, llevándose solo algo de ropa y dejando atrás un rastro de heridas y preguntas sin respuesta. Sofía todavía recordaba ese día con detalles dolorosos. Era un viernes por la noche. Ella estaba cocinando la cena favorita de él, tratando de crear un momento especial para hablar sobre los preparativos para la llegada del bebé. Pero Rodrigo llegó tarde, con una mirada distante y una irritación mal disimulada. Cuando Sofía intentó abrazarlo, él se apartó, como si su contacto lo quemara. La discusión comenzó por algo trivial, una cuenta vencida, pero pronto escaló a acusaciones y resentimientos que se habían guardado durante semanas. Rodrigo dijo cosas que Sofía nunca imaginó escuchar de su boca. Dijo que se sentía atrapado, asfixiado, que el embarazo había arruinado sus planes. Y entonces simplemente se fue, dejando a Sofía sola en el departamento vacío, llorando en el suelo de la cocina mientras la cena se enfriaba en la mesa puesta para 2. Desde entonces, la vida de Sofía se había convertido en una rutina solitaria de consultas médicas, noches de insomnio y preguntas sin respuesta. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance, lo que era una bendición considerando que sus tobillos se hinchaban tanto que apenas podía ponerse unos zapatos cómodos. Sus clientes eran pacientes con las fechas de entrega, y eso le permitía manejar la creciente ansiedad sobre el parto, sobre criar a un hijo sola, sobre el futuro incierto que la esperaba. Sofía, embarazada y emocionalmente agotada, pasaba horas tratando de entender qué había salido mal. ¿Dónde estaba el hombre que se arrodilló ante ella pidiéndole matrimonio en aquel restaurante del centro histórico, con un anillo modesto, pero elegido con cariño? ¿Dónde estaba aquel Rodrigo que lloró de emoción al ver la prueba de embarazo positiva, que besó su vientre a un plano y susurró promesas de ser el mejor papá del mundo?
¿Cómo podía alguien cambiar tanto, tan rápido? El teléfono sonó por la mañana, sacando a Sofía de sus pensamientos mientras tomaba el té de manzanilla que su mamá insistía que era bueno para calmar los nervios. Era un mensaje de Rodrigo. Su corazón todavía daba un vuelco cuando veía su nombre en la pantalla, una mezcla confusa de esperanza, miedo, coraje y un amor terco que se negaba a morir a pesar de todo. El mensaje era corto y directo. Tenemos que hablar. Es sobre el bebé. Hoy en la noche. Paso por ti a las 8. No era una petición, era casi una orden, pero Sofía eligió interpretarlo como un gesto de reconciliación. Sofía releyó el mensaje decenas de veces, a lo largo del día, tratando de descifrar el tono detrás de aquellas palabras secas y directas. ¿Sería una reconciliación? ¿Estaría él finalmente listo para asumir su paternidad y reconstruir la familia que habían soñado juntos? ¿O sería solo otra conversación dolorosa sobre pensión alimenticia, visitas programadas y dividir las responsabilidades de forma fría y burocrática? Ella quería desesperadamente creer en la primera opción. Su corazón de madre deseaba con todas sus fuerzas que el hijo que llevaba creciera con su padre presente, que tuviera una familia unida, que no sufriera la separación de sus padres antes siquiera de nacer. Durante el día, Sofía intentó trabajar en un proyecto de identidad visual para una cafetería en Coyoacán, pero la concentración era absolutamente imposible. Abría el programa de diseño gráfico, miraba la pantalla en blanco y su mente simplemente volaba hacia la conversación que tendría con Rodrigo por la noche. ¿Acaso le pediría perdón? ¿Le explicaría por qué había sido tan distante, tan cruel? Ensayaba mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría a diferentes escenarios, qué argumentos usaría para convencerlo de volver, de darles una oportunidad para ser una familia de verdad. Sofía le llamó a su mamá, doña Lourdes, que vivía en Ecatepec, y siempre tenía una palabra de apoyo en los momentos difíciles, pero esta vez decidió no contarle sobre el encuentro con Rodrigo. Su mamá ya había dejado claro lo que pensaba de él después de la separación, usando palabras que Sofía nunca había escuchado de la boca de aquella mujer generalmente tan contenida y educada. No, era mejor esperar. Si todo salía bien, si Rodrigo de verdad quería volver, entonces le contaría a su mamá y todos podrían empezar de nuevo. A las 7 de la noche, Sofía comenzó a arreglarse con un esmero que no había tenido en semanas. Tomó un baño largo, dejando que el agua tibia relajara los músculos tensos de la espalda, que se quejaban del peso extra de la panza. Se puso crema hidratante con olor a lavanda, la misma que usaba cuando ella y Rodrigo todavía estaban juntos, y él decía que le encantaba ese perfume en ella. Eligió un vestido simple pero bonito, de un tono azul claro que realzaba sus ojos cafés y que siempre había recibido halagos de Rodrigo en los tiempos felices. Era un vestido que acomodaba bien la panza sin parecer descuidado. Se maquilló un poco, tratando de disimular las ojeras profundas que las malas noches le habían dejado. Un poco de rubor en las mejillas pálidas, rímel en las pestañas, un labial rosa claro. Nada exagerado, solo lo suficiente para no parecer tan cansada como se sentía. Se arregló el cabello castaño que caía en ondas naturales sobre sus hombros, cepillándolo con paciencia hasta que brilló bajo la luz del baño. Quería estar bonita para él. Quería que Rodrigo recordara por qué se enamoró de ella 3 años atrás, cuando se conocieron en aquel curso de fotografía digital. Era ingenuo pensar que un vestido bonito y un poco de labial podrían arreglar meses de distancia y dolor. Quizás, probablemente. Pero era todo lo que Sofía tenía en ese momento, esa frágil esperanza de que la apariencia pudiera despertar en él algún recuerdo del amor que un día existió. Cuando el interfón sonó a las 8 en punto, Sofía sintió un hueco en el estómago que no tenía nada que ver con el bebé. Sus manos temblaban mientras tomaba su bolsa. Verificaba si tenía el celular con batería, las llaves, la tarjeta de citas prenatales que siempre llevaba consigo. Bajó los 3 pisos despacio, con una mano apoyada en el barandal desgastado y la otra sosteniendo la panza
que parecía más grande cada día. Su cuerpo, pesado por el embarazo, se quejaba de cada movimiento. Los pies hinchados protestaban dentro de los tenis cómodos, que eran el único calzado que todavía le quedaba, pero ignoraba la incomodidad física porque la ansiedad emocional era mucho mayor. Rodrigo la esperaba en un coche que no reconoció, un sedán oscuro estacionado frente al edificio con el motor encendido. No era su viejo coche, aquel Tsuru rojo que habían usado en tantos viajes a la costa, a la casa de sus papás en Toluca, para los paseos de domingo en el bosque de Chapultepec. Este coche era nuevo, o al menos más nuevo, y Sofía se preguntó de quién sería, si Rodrigo lo había comprado o si era prestado. Cuando Sofía entró al coche notó que Rodrigo estaba diferente. No solo en la apariencia, aunque llevaba una ropa que nunca le había visto, una camisa negra de buena tela que parecía demasiado cara para lo que solía vestir. Había algo en sus ojos, una dureza que no lograba identificar por completo. Una mezcla de determinación y algo más oscuro, algo que le revolvía el estómago de forma incómoda. Apenas la miró cuando se acomodó con dificultad en el asiento del copiloto, ajustando el cinturón de seguridad sobre su prominente vientre. Solo murmuró un saludo seco, un hola casi inaudible, y empezó a manejar sin esperar a que ella se acomodara bien. Sofía intentó sacar plática, intentó romper aquel silencio pesado que llenaba el interior del coche como una presencia física. Le preguntó sobre su trabajo en la empresa de logística donde era supervisor. Comentó sobre los movimientos del bebé, lo fuerte que estaba, cómo le pateaba las costillas durante la noche manteniéndola despierta. Habló sobre la última consulta con el ginecólogo, sobre cómo todo estaba bien con el bebé a pesar del estrés emocional por el que estaba pasando. Las respuestas de Rodrigo eran monosilábicas, distantes, casi automáticas. Ah, qué bien. Ok. Como si ella fuera una extraña compartiendo trivialidades sobre el clima. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente Sofía, cuando se dio cuenta de que estaban dejando las calles iluminadas y transitadas de Iztapalapa, entrando en la autopista México-Pachuca, y luego tomando una salida que llevaba a una carretera menos transitada, más oscura, que no reconocía. Las luces de la ciudad quedaban atrás, reemplazadas por postes espaciados que creaban bolsones de sombra entre sus halos amarillentos de luz. «A un lugar donde podamos hablar con calma», respondió Rodrigo, sin quitar los ojos de la carretera. Su voz era tan neutra que parecía ensayada, como si estuviera recitando un diálogo memorizado, lejos de todo, lejos del ruido de la ciudad. «Pero, ¿por qué tan lejos?», insistió Sofía, la primera punzada de miedo real comenzando a manifestarse. «Rodrigo, vamos a hablar del bebé. No necesitamos irnos hasta el fin del mundo para eso. Podemos parar en algún lugar, un restaurante, una cafetería». Él no respondió esta vez. Solo apretó con más fuerza el volante y aceleró un poco más. Sofía miró por la ventana y vio que estaban entrando en una zona que parecía industrial, con bodegas y naves que se erguían como sombras contra el cielo. Nocturno. No había movimiento, no había gente, solo la carretera desierta y aquellas construcciones vacías que parecían abandonadas desde hacía años. Algo en su tono de voz hizo que las alarmas sonaran en la cabeza de Sofía, pero empujó el miedo al fondo de su mente. Era Rodrigo, el hombre que amaba, el padre de su hijo. Él no le haría daño. ¿O sí? El coche siguió por otros 20 minutos, hasta que Rodrigo se estacionó en una zona industrial abandonada en las afueras de Tultitlán. Edificios vacíos, bodegas con ventanas rotas, calles sin alumbrado. El lugar parecía salido de 1920, una pesadilla. Sofía sintió que el pánico comenzaba a subirle por la garganta. «Rodrigo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no podemos hablar en un café, en algún lugar público?» Él finalmente la miró, y lo que Sofía vio en esos ojos la hizo temblar. No había amor allí, ni siquiera había indiferencia. Había algo peor, había satisfacción. «Bájate del coche, Sofía». Ella dudó. «Rodrigo, por favor, dime qué está pasando. Estoy embarazada».
No puedo andar por ahí en lugares peligrosos. Dije que te bajes del coche. El tono agresivo la asustó. Sofía abrió la puerta con manos temblorosas y salió apoyándose en el vehículo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaban solos. Detrás de una de las bodegas abandonadas surgió una figura femenina. Cuando la mujer se acercó, Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era Julia, la mejor amiga de Sofía, o al menos lo había sido hasta hacía unos meses, cuando un distanciamiento inexplicable comenzó a surgir entre ellas. Julia evitaba las llamadas de Sofía, cancelaba planes, siempre tenía una excusa para no verse. Ahora, viendo a Julia allí, en ese lugar aislado al lado de Rodrigo, todo comenzó a cobrar un sentido terrible. «Julia, ¿qué haces aquí?» Julia sonrió. No era la sonrisa cálida que Sofía conocía desde la adolescencia. Era una sonrisa venenosa, cargada de algo que se parecía mucho al odio. ¿Sorprendida, Sofía? Siempre tan ingenua, tan correctita, tan perfecta. Sofía miró de Julia a Rodrigo, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Ustedes dos están juntos?» Rodrigo pasó el brazo por los hombros de Julia en un gesto posesivo y respondió: «Desde hace 6 meses, querida, desde antes de que descubrieras que estabas embarazada». Las palabras golpearon a Sofía como puñetazos en el estómago. Toda la trayectoria de Emilio Satintos, su relación comenzó a reorganizarse en su mente. Las salidas repentinas de Rodrigo, las llamadas que contestaba en otra habitación, la frialdad que comenzó a mostrar. Y Julia, la amiga de años, que conocía todos sus secretos, todos sus miedos. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo la habían traicionado de la forma más cruel posible. «Pero, ¿por qué?», susurró Sofía, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «¿Por qué hacerme esto? Confié en ustedes. Los quería». «¿Por qué?». Julia dio un paso al frente, la voz cargada de un resentimiento antiguo. «Porque estaba harta de vivir a tu sombra, Sofía. Siempre la buena, siempre la exitosa, siempre la que conseguía todo lo que quería. Rodrigo me quiere a mí de verdad, no por obligación, no por un bebé no deseado». La crueldad de esas palabras la hirió profundamente. Sofía llevó las manos instintivamente a su vientre, como si pudiera proteger a su hijo de escuchar aquello. «¿Cómo puedes decir eso? Este bebé no tiene la culpa de nada. Rodrigo, ¿de verdad sientes eso? Nuestro hijo no es deseado para ti». Rodrigo desvió la mirada por un momento, pero Julia respondió por él. «Él nunca quiso a este bebé, Sofía. Lo atrapaste, pero ahora te vamos a enseñar lo que es estar realmente atrapada». Fue entonces que Sofía se dio cuenta de que Julia sostenía algo en sus manos, un tripié, una cámara, y Rodrigo sacó el celular del bolsillo, abriendo una aplicación que Sofía reconoció de inmediato. Una plataforma de transmisión en vivo. «¿Qué van a hacer?». La voz de Sofía salió temblorosa, el pánico apoderándose de ella por completo. Julia se rió, un sonido agudo y perturbador. «Vamos a darte lo que siempre quisiste, Sofía. Atención, vamos a hacer que todo el mundo te vea. Vamos a mostrarles quién eres en realidad». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Rodrigo la agarró por los brazos. Ella intentó forcejear, pero el cuerpo pesado por el embarazo la hacía lenta y vulnerable. Julia se acercó con unas cuerdas, y juntos, los dos comenzaron a arrastrar a Sofía hacia un lugar específico del terreno abandonado. Era allí donde las viejas vías de un tren de carga cruzaban la propiedad. Desactivadas desde hacía años, cubiertas de óxido y maleza, esas vías eran un vestigio de un pasado industrial que Tultitlán intentaba olvidar. Sofía gritó, suplicó, lloró, pero sus ruegos parecían solo alimentar la satisfacción enfermiza que veía en los ojos de Julia. La forzaron a acostarse sobre las vías frías. El metal estaba helado contra su espalda, y Sofía podía sentir cada irregularidad del óxido a través de su fino vestido. Rodrigo le sujetó las muñecas mientras Julia le amarraba las manos a las vías con cuerdas gruesas. Hicieron lo mismo con sus tobillos.
Sofía estaba completamente inmovilizada, acostada de espaldas, con su prominente vientre apuntando hacia el oscuro cielo nocturno. «Por favor», sollozó, «por favor, no hagan esto. Piensen en el bebé, se los ruego». Julia colocó la cámara en el tripié, ajustando el ángulo para capturar perfectamente la escena. Rodrigo inició la transmisión en vivo en su celular y Sofía vio con horror que en pocos segundos ya había decenas de espectadores conectados. Cientos, miles. «Hola a todos», dijo Julia a la cámara con una soltura aterradora. «¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Esta de aquí es Sofía, la mujer que intentó destruir la relación de mi vida. Se embarazó a propósito para amarrar a mi novio. Y ahora va a tener lo que se merece». Los comentarios comenzaron a aparecer en la pantalla del celular, algunos en shock, otros insultando, unos pocos defendiendo a Sofía, pero la mayoría solo observaba, en silencio o con curiosidad morbosa. El número de espectadores no paraba de crecer. Acostada en las vías, Sofía lloraba incontrolablemente. La humillación de estar siendo expuesta de esa manera para miles de extraños era casi tan devastadora como el miedo físico. Su cuerpo temblaba y podía sentir al bebé moverse dentro de ella, como si también sintiera el peligro. Rodrigo se acercó agachándose a su lado. «Tú te buscaste esto, Sofía. Quisiste amarrarme con un hijo que no te pedí. Ahora descubre cómo se siente estar realmente amarrada». Sofía lo miró a los ojos, buscando algún rastro del hombre que amó, pero no había nada allí, solo vacío. El número en la transmisión seguía subiendo. 5.000 espectadores, 10.000, 15.000, y entre todos esos ojos invisibles esparcidos por el mundo virtual, alguien estaba prestando una atención muy especial a la escena que se desarrollaba. Alguien que reconoció los alrededores, los edificios del fondo, la estructura de las viejas vías. Alguien que entendió con un nudo en el corazón exactamente dónde estaba sucediendo aquello. Y cuéntame cuál es tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará. Fue entonces que Sofía se dio cuenta de que Julia sostenía algo en sus manos. Un tripié, una cámara digital. Y Rodrigo sacó el celular del bolsillo, abriendo una aplicación de transmisión en vivo. «¿Qué van a hacer?». La voz de Sofía salió temblorosa, el pánico apoderándose de ella por completo. «Por favor, no pueden hacer esto, sea lo que sea que estén planeando». Julia se rió, un sonido perturbador que resonó en el espacio vacío. «Vamos a darte lo que siempre quisiste, Sofía. Atención, ahora vamos a hacer que todo el mundo te vea de verdad. Vamos a mostrarles quién eres en realidad». «Eso no es verdad y lo sabes, Julia». Sofía sintió que la rabia se mezclaba con el miedo. «¿Cómo puedes distorsionar todo de esta forma? Nunca fui así. Me conoces desde que teníamos 15 años. Sabes quién soy de verdad». «Sé quién siempre quisiste que yo creyera que eras», replicó Julia con veneno en la voz. «Pero ahora se acabó. Ahora el mundo entero va a ver la verdad». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, antes de que su cerebro embarazado y lento pudiera procesar lo que estaba por suceder, Rodrigo la agarró por los brazos con una fuerza brutal que la hizo gritar de dolor y sorpresa. Intentó forcejear, intentó usar el peso de su vientre para desequilibrarlo, intentó gritar pidiendo ayuda, aún sabiendo que no había nadie cerca para escucharla. Pero el cuerpo pesado por el embarazo, los tobillos hinchados, el cansancio físico y emocional de los últimos meses, todo conspiraba en su contra. Sofía era lenta, pesada, vulnerable de una forma que nunca antes había sido en su vida. Julia se acercó con unas cuerdas de nylon gruesas, del tipo que se usa en construcción o para amarrar cargas pesadas. Eran cuerdas ásperas que arañaban la delicada piel de Sofía cuando entraron en contacto con sus muñecas. Juntos, Rodrigo y Julia comenzaron a arrastrar a Sofía hacia un lugar específico del terreno abandonado, y fue solo entonces que ella vio hacia dónde la llevaban. Era allí donde las viejas vías de un tren de carga cruzaban la propiedad abandonada. Las vías parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Cubiertas de óxido, con maleza creciendo entre los durmientes,
Esas vías eran vestigios de un pasado industrial abandonado. Habían sido desactivadas hacía más de 10 años, cuando la fábrica quebró. Sofía gritó hasta que le dolió la garganta, hasta que su voz se volvió ronca. Suplicó con palabras entrecortadas por sollozos. Lloró hasta no tener más lágrimas. Pero sus ruegos parecían solo alimentar la satisfacción enfermiza que veía brillar en los ojos de Julia. Rodrigo al menos tenía la decencia de no mirarla directamente. Mantenía el rostro volteado hacia un lado, como un cobarde que no puede enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. La forzaron a acostarse sobre las vías frías. El metal estaba helado contra su espalda. Rodrigo le sujetó las muñecas mientras Julia le amarraba las manos a las vías con cuerdas gruesas. Hicieron lo mismo con sus tobillos. Sofía estaba completamente inmovilizada, con el vientre apuntando hacia el oscuro cielo. «Por favor», sollozó, la voz quebrándose en desesperación absoluta. «Por favor, no hagan esto. Se los ruego por el amor que alguna vez me tuvieron. Piensen en el bebé. Mi hijo no tiene la culpa de nada. Es inocente. Si quieren lastimarme, humillarme, está bien, pero dejen a mi bebé en paz. Por favor, por el amor de Dios, piensen en el bebé». Julia se agachó al lado de Sofía, tan cerca que ésta podía sentir su aliento caliente en el rostro. «Tu bebé va a aprender desde temprano que las acciones tienen consecuencias, Sofía. Tú elegiste embarazarte para amarrar a Rodrigo. Ahora aguanta las consecuencias». «No fue así», gritó Sofía, la frustración y la desesperación mezclándose en su voz. «Estábamos comprometidos. Rodrigo quería a este bebé tanto como yo. Estás distorsionando todo. Estás creando una mentira para justificar tu traición». Pero Julia ya se había alejado, volviendo junto a Rodrigo, que posicionaba el tripié con la cámara a unos metros de distancia, ajustando el ángulo para capturar perfectamente la macabra escena. Sofía vio, con creciente horror, que Rodrigo manipulaba el celular, sus dedos deslizándose por la pantalla, con la familiaridad de quien ya había planeado aquello hasta el más mínimo detalle. Estaba iniciando la transmisión en vivo. En pocos segundos, el contador de espectadores comenzó a subir en la pequeña pantalla del celular. 10 personas, 50, 100, 200. El número crecía en una progresión aterradora, alimentado por los misteriosos algoritmos de las redes sociales que empujaban contenido impactante a cada vez más personas. 500, 1000, 2000. La transmisión se estaba extendiendo como un virus digital, compartida por personas que ni siquiera conocían a Sofía, pero que eran atraídas por la promesa morbosa de drama en vivo, de tragedia en tiempo real, de entretenimiento a costa del sufrimiento humano. «Hola a todos», dijo Julia a la cámara con una soltura aterradora, como si fuera una presentadora de televisión y no una torturadora a punto de cometer un acto atroz. Su voz era animada, casi alegre, en grotesco contraste con el escenario de horror. «¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Esta de aquí es Sofía, la mujer que intentó destruir la relación de mi vida. Se embarazó a propósito para atrapar a mi novio, para forzarlo a quedarse con ella aún sabiendo que él ya no la amaba. Y ahora finalmente va a entender lo que significa estar atrapada de verdad. Va a aprender que no se juega con los sentimientos de la gente». Los comentarios comenzaron a aparecer en la pantalla del celular como una avalancha. Sofía no podía leerlos todos porque su visión estaba borrosa por las lágrimas y por la posición en la que estaba. Pero Rodrigo leía algunos en voz alta, seleccionando cuidadosamente los más crueles para maximizar su sufrimiento. «No manches, qué locura. ¿Esto es neta? Que alguien llame a la policía. Qué poca madre, se lo merece por zorra. Gente, esto tiene que ser actuado. ¿Dónde es eso? Parece Tultitlán. Dios mío, está embarazada. Esto no puede ser verdad». Algunos espectadores estaban en shock, otros incrédulos. Unos pocos incluso defendían a Sofía en los comentarios, pero la mayoría solo observaba en silencio o con curiosidad morbosa. El número seguía subiendo. 5.000, 8.000, 10.000, 15.000. La transmisión se estaba viralizando, siendo compartida en grupos de WhatsApp,
reposteada en otras redes sociales, comentada en foros y comunidades en línea. Acostada en las vías, Sofía sentía su cuerpo temblar incontrolablemente. No era solo miedo, era una mezcla tóxica de terror, humillación, desesperación y una sensación de irrealidad. Aquello no podía estar sucediendo. Era imposible que las dos personas en las que más confió en el mundo le estuvieran haciendo esto. Era imposible que miles de extraños estuvieran viendo el peor momento de su vida como si fuera entretenimiento. La humillación pública de ser expuesta de esa manera para miles de espectadores era casi tan devastadora como el miedo físico. Su cuerpo temblaba y podía sentir al bebé moverse dentro de ella con movimientos bruscos e irregulares, como si él también sintiera el peligro, el estrés, el terror que recorría el cuerpo de su madre. Cada patada del bebé era un doloroso recordatorio de lo que estaba en juego, de la vida inocente que dependía de ella y que no podía proteger. Su respiración era irregular, entrecortada por sollozos. El pecho le subía y bajaba con dificultad, y Sofía temía tener un ataque de pánico allí mismo, amarrada e indefensa. El dolor emocional se mezclaba con la incomodidad física del embarazo. Le dolía la espalda presionada contra el metal irregular de las vías. Le ardían las muñecas y los tobillos donde las cuerdas le cortaban la circulación. Su vientre pesaba, comprimiendo sus órganos internos, dificultando la respiración. Y por encima de todo, el miedo absoluto y paralizante de que algo le sucediera a su bebé. Rodrigo y Julia continuaban actuando para la cámara, creando una narrativa distorsionada donde Sofía era la villana y ellos las víctimas de una cruel manipulación. Contaban mentiras elaboradas sobre cómo Sofía había perforado condones a propósito, cómo había mentido sobre estar tomando anticonceptivos, cómo había planeado el embarazo para atrapar a Rodrigo. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Sofía, no solo porque eran mentiras crueles, sino porque sabía que muchas personas que veían la transmisión creerían esas mentiras. La historia que Julia y Rodrigo contaban era simple, dramática, fácil de entender. La verdad, como siempre, era más compleja y menos digerible para el consumo rápido de las redes sociales. A cada minuto que pasaba, el suspenso aumentaba. Julia se aseguró de mencionar a la cámara que esas eran vías de tren, aunque estuvieran desactivadas desde hacía años. Plantó la semilla del miedo en las mentes de los espectadores, haciéndolos imaginar escenarios cada vez más terribles. El sonido, lejano de los aviones despegando del aeropuerto de la Ciudad de México, resonaba periódicamente, y cada vez Sofía se estremecía, su cerebro en pánico interpretando cada sonido como la aproximación de un tren fantasma que vendría a aplastarla a ella y a su hijo. La incertidumbre era tan abrumadora como el miedo. ¿Esas vías realmente estaban desactivadas? ¿O sería posible que algún tren de mantenimiento todavía pasara por allí ocasionalmente? Sofía no tenía idea, y esa ignorancia era una tortura adicional. Todo su cuerpo estaba en estado de alerta máxima. Cada músculo tenso, cada sentido agudizado para detectar la más mínima señal de peligro. Entre los miles de espectadores esparcidos por México y quizás por el mundo, personas de diferentes ciudades, diferentes estados, diferentes realidades, alguien estaba prestando una atención muy especial a la escena que se desarrollaba. Alguien que reconoció los alrededores por la forma característica de las bodegas abandonadas, por los edificios del fondo, por la estructura única de las viejas vías que cortaban esa región específica de Tultitlán. Esta persona sintió que el corazón se le encogía al entender, con una claridad terrible, exactamente dónde estaba sucediendo aquello. Y más importante, esta persona reconoció a Sofía. Conocía ese rostro, esa voz, esa panza de 8 meses y medio. Era alguien movido por el instinto más primitivo de protección que existe en la naturaleza humana, el instinto maternal. Doña Lourdes, la mamá de Sofía, estaba en su modesta casa en Ecatepec, preparándose para dormir después de un día agotador de trabajo como afanadora en un hospital de la zona.
Había encendido la televisión para ver el noticiero de la noche cuando su nieta adolescente, Beatriz, que vivía con ella, entró corriendo a la habitación con el celular en la mano y el rostro pálido de horror. «Abue, tienes que ver esto. Es la tía Sophie. Algo muy malo está pasando». Doña Lourdes tomó el celular y en segundos su mundo entero se derrumbó. Allí estaba su hija, su Sofía, amarrada a las vías de un tren, embarazada y aterrorizada, siendo humillada por miles de personas en Internet. El instinto maternal se sobrepuso a cualquier razonamiento lógico. Reconoció de inmediato los alrededores porque había trabajado años antes en una fábrica en esa misma zona de Tultitlán. Conocía cada calle, cada bodega, cada vía de esa área industrial abandonada. Sin pensarlo dos veces, doña Lourdes tomó las llaves de su viejo coche, un Chevy con más de 15 años de uso, pero que mantenía funcionando con mantenimientos regulares porque era su único medio de transporte. Ni siquiera se cambió de ropa, salió de casa todavía en chanclas y con el uniforme del hospital, gritándole a Beatriz que llamara a la policía, a los bomberos, a quien pudiera ayudar. Mientras tanto, en la escena de la transmisión, otros espectadores también comenzaban a reaccionar. Una enfermera que seguía la transmisión desde su casa en la colonia del Valle reconoció signos claros de sufrimiento físico en Sofía. La respiración irregular, la palidez extrema, incluso bajo la luz artificial de los faros, los movimientos involuntarios que indicaban contracciones de estrés. La enfermera, cuyo nombre era Jimena, inmediatamente marcó al número de emergencia, proporcionando todos los detalles que podía captar de la transmisión. En un barrio de la periferia de Tultitlán, un joven de 22 años llamado Lucas veía la transmisión con un nudo creciente en el estómago. Reconocía a Sofía. 3 años antes, cuando Lucas era un adolescente problemático, metido con la gente equivocada. Sofía, que en ese entonces trabajaba como voluntaria en un proyecto social, le había salvado la vida, literalmente. Lo convenció de dejar las calles, lo ayudó a conseguir su primer trabajo. Fue la única persona que creyó en él cuando todos ya lo habían descartado como un caso perdido. Lucas también reconoció el lugar de la transmisión. Estaba cerca de donde vivía. Tomó su bicicleta y comenzó a pedalear como nunca antes lo había hecho, el corazón martillándole en el pecho, las piernas quemándole por el esfuerzo. Un velador que hacía la ronda de seguridad en una de las pocas bodegas aún activas en la zona, escuchó gritos ahogados provenientes de la dirección de las vías abandonadas. Al principio pensó que eran gatos peleando o algún indigente, pero algo en el tono de esos gritos lo hizo desconfiar. Encendió su potente linterna y comenzó a caminar en dirección al sonido. El cerco, sin que Julia y Rodrigo se dieran cuenta, comenzaba a cerrarse lentamente. Cada persona que reconocía el lugar, cada espectador que decidía actuar en lugar de solo observar pasivamente, cada alma que elegía hacer lo correcto aunque fuera más fácil voltear la cara, todos ellos estaban convergiendo hacia ese punto específico en las afueras de Tultitlán. Doña Lourdes manejaba como una posesa por las calles oscuras, pasándose los semáforos en amarillo que se convertían en rojo, acelerando muy por encima del límite de velocidad, rezando en voz alta todas las oraciones que conocía. Su celular en el soporte del tablero continuaba mostrando la transmisión en vivo, y cada segundo que pasaba era una tortura ver a su hija en ese estado de desesperación sin poder hacer nada de inmediato. En la escena de las vías, Sofía había entrado en un estado casi catatónico. Su cerebro, sobrecargado por el trauma, el miedo, la humillación, comenzaba a desconectarse como un mecanismo de defensa. Miraba el cielo nocturno sin ver realmente, las estrellas que comenzaban a aparecer entre las nubes que se dispersaban. Su mente vagaba hacia recuerdos lejanos. Recordaba cuando era niña y su mamá la arrullaba para dormir cantándole canciones de cuna. Recordaba el primer día de clases en la universidad, cuando conoció a Julia y pensó que había encontrado una amiga para toda la vida. Recordaba el día en que Rodrigo le pidió matrimonio, cómo su corazón había explotado de felicidad.
cómo había creído que finalmente tenía la familia que siempre soñó. Pero entonces el bebé pateó fuerte, una patada dolorosa en las costillas que la trajo de vuelta a la brutal realidad. Sofía miró su vientre, esa vida que dependía de ella, y algo cambió dentro de ella. Por primera vez en esa noche terrible, algo más allá del miedo se apoderó de su corazón. Era rabia, era determinación, era el instinto maternal más feroz que existe, aquel que hace a una madre capaz de cualquier cosa para proteger a su hijo. «No voy a dejar que ganen», dijo Sofía, su voz saliendo ronca pero firme. «Pueden amarrarme, pueden humillarme, pueden intentar destruirme, pero ahora soy mamá, y una mamá no se rinde, una mamá no se da por vencida. Mi hijo va a nacer y va a crecer sabiendo que su mamá luchó por él hasta el último segundo». Julia rodó los ojos dramáticamente para la cámara. «Miren nada más, el gran discurso de la víctima. Qué conmovedor. Lástima que nadie aquí se está tragando tu teatrito, Sofía». Pero algo en la expresión de Rodrigo cambió. Por una fracción de segundo, Sofía vio algo parecido a la duda cruzar su rostro, algo parecido al remordimiento. Pero fue solo un destello que desapareció tan rápido como surgió. Fue entonces que las primeras luces aparecieron en el horizonte. Linternas, faros de coche y sirenas. El sonido lejano pero inconfundible de las sirenas de la policía acercándose rápidamente. La desesperación cambió de bando instantáneamente. «Julia, ¿qué fue eso?», preguntó Rodrigo, volteándose bruscamente en dirección a los sonidos que se acercaban. «No sé», respondió Julia, pero su voz ya no sonaba tan segura. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de que las luces se estaban acercando, volviéndose más numerosas. «Rodrigo, creo que alguien llamó a la policía. Tenemos que irnos, ahora». «¿Y Sofía?», preguntó Rodrigo, mirando a la mujer amarrada a las vías. «Déjala ahí, que se las arregle como pueda». Julia ya estaba desmontando el tripié con movimientos apresurados y descoordinados. Pero por primera vez esa noche, Rodrigo dudó. «Julia está embarazada. No podemos simplemente dejarla amarrada aquí». «Claro que podemos. ¿Quieres ir a la cárcel? Porque eso es lo que va a pasar si todavía estamos aquí cuando llegue la policía». Julia agarró a Rodrigo del brazo y lo jaló en dirección al coche. Entraron al vehículo a toda prisa y salieron disparados, las llantas rechinando en el asfalto agrietado. La transmisión seguía activa, pero ahora la cámara estaba caída en el suelo, mostrando solo un ángulo extraño del cielo nocturno. Miles de espectadores seguían viendo, muchos gritando virtualmente para que alguien soltara a Sofía. Y entonces, la primera figura humana apareció corriendo en dirección a las vías. Era Lucas, el joven al que Sofía había ayudado años antes. Saltó de la bicicleta aún en movimiento y corrió hacia ella, sacando del bolsillo una navaja que siempre llevaba. «Tía Sofi, te voy a soltar. Tranquila, vas a estar bien». Lucas comenzó a cortar las cuerdas con manos temblorosas pero decididas. Momentos después, llegó doña Lourdes, saltó del coche antes incluso de estacionarlo por completo y corrió hacia su hija con una agilidad que parecía imposible para una mujer de 60 años. «Mi hija, Dios mío, mi hija». Cayó de rodillas al lado de Sofía, sus lágrimas cayendo sobre el rostro de su hija mientras Lucas terminaba de cortar las últimas cuerdas. Patrullas de la policía y una ambulancia llegaron casi simultáneamente, sus luces rojas y azules pintando toda la escena con colores de urgencia y salvación. Los paramédicos corrieron con una camilla, evaluando rápidamente el estado de Sofía. Su presión arterial estaba peligrosamente alta. Los latidos del corazón del bebé necesitaban ser monitoreados de inmediato. Sofía fue finalmente liberada de las vías, envuelta en mantas térmicas, protegida por brazos que no la traicionaron. El rescate no fue solo físico, fue emocional, moral y simbólico. Ante todos, la verdad comenzaba a emerger. Los policías confiscaron el celular de Julia, que había quedado atrás en la prisa de la huida, asegurando que toda la transmisión quedara registrada como evidencia.
La transmisión finalmente fue terminada, pero no antes de que más de 50.000 personas la hubieran visto. La historia ya se estaba extendiendo por todos los rincones de Internet, siendo discutida, diseccionada, analizada. Pero esta vez, la narrativa que prevalecía no era la que Julia y Rodrigo intentaron crear, era la verdad de una mujer embarazada brutalmente traicionada y humillada por las dos personas en las que más confiaba. Dentro de la ambulancia, mientras los paramédicos monitoreaban sus signos vitales y los latidos del bebé, Sofía sostuvo la mano de su madre con fuerza. Todavía temblaba, todavía lloraba, pero había algo diferente en sus ojos ahora. No era solo alivio por haber sido salvada, era determinación. Era la certeza de que había sobrevivido a lo peor y que de ahí en adelante solo podía mejorar. «Mamá», susurró, «voy a superar esto, por mí y por mi hijo, te lo prometo». Doña Lourdes besó la frente sudada de su hija. «Yo sé que sí, mi niña, y voy a estar a tu lado en cada paso del camino». La ambulancia partió con las sirenas encendidas, llevando a Sofía al hospital donde sería cuidadosamente examinada, donde el bebé sería monitoreado, donde comenzaría el largo proceso de curación física y emocional. Mientras tanto, la policía iniciaba una búsqueda intensiva de Julia y Rodrigo, cuyos rostros ahora eran conocidos por miles de personas gracias a la transmisión en vivo. No podrían esconderse por mucho tiempo. Internet nunca olvida, y la justicia, aunque lenta, apenas comenzaba a moverse. Esa noche, Sofía había tocado el fondo de la traición y la humillación humana, pero también había descubierto algo precioso. Había descubierto que no estaba sola, que había personas dispuestas a luchar por ella, a salvarla, a protegerla. Y más importante, había descubierto una fuerza dentro de sí misma que no sabía que existía. La fuerza de una madre dispuesta a sobrevivir a lo imposible por el bien del hijo que llevaba. Esta era solo la primera noche de un largo viaje. El camino por delante sería difícil, doloroso, lleno de obstáculos. Pero por primera vez en meses, Sofía tenía la esperanza de que lograría recorrerlo hasta el final. Los días siguientes se convirtieron en una neblina de exámenes médicos, declaraciones a la policía e intentos desesperados de procesar el trauma. Sofía pasó la primera noche en el Hospital General de Tultitlán, en observación constante. Los médicos estaban preocupados por el impacto del estrés extremo en el embarazo. Su presión arterial tardó días en normalizarse y el bebé, aunque sano, mostraba signos de agitación en los monitores fetales. Doña Lourdes no se apartó del lado de su hija ni un minuto. Dormía en una silla incómoda junto a la cama del hospital, despertando con cada movimiento de Sofía, cada suspiro, cada pesadilla que hacía gritar a su hija durante el sueño. Beatriz, la sobrina adolescente, venía a visitarla todos los días después de la escuela, trayendo palabras de apoyo y las únicas flores que podían comprar con el poco dinero que tenían. La historia había explotado en las redes sociales de una forma que nadie podría haber previsto. El video de la transmisión en vivo, aunque fue eliminado de la plataforma original por violar los términos de uso, ya había sido descargado y reposteado miles de veces en sitios y foros. El hashtag, que surgió espontáneamente en los trending topics, traía tanto mensajes de apoyo como comentarios crueles. México entero parecía dividido entre los que veían a Sofía como víctima de una crueldad inimaginable y aquellos que creían en la narrativa distorsionada que Julia y Rodrigo habían intentado crear. Programas de televisión invitaban a Sofía a entrevistas. Abogados se ofrecían a representarla gratuitamente. Periodistas acampaban en la puerta del hospital tratando de conseguir una declaración. El caso se convirtió en noticia nacional, debatido en mesas redondas, analizado por psicólogos y especialistas en relaciones abusivas. Sofía se convirtió, en contra de su voluntad, en un símbolo, para algunos, de una sociedad que transforma tragedias en entretenimiento, para otros, de valentía y supervivencia maternal.
Pero lejos de los reflectores y las discusiones en redes sociales, Sofía enfrentaba una batalla mucho más íntima y dolorosa. No podía dormir sin tener pesadillas. Se despertaba gritando, sudando frío, sintiendo de nuevo el metal helado de las vías contra su espalda. Tenía ataques de pánico cuando veía cuerdas o incluso cuando escuchaba el sonido de un tren a lo lejos. La traición de Julia y Rodrigo había dejado heridas que ningún medicamento o tiempo parecían capaces de curar. La psicóloga del hospital, la doctora Mariana, una mujer de mediana edad con ojos amables y voz tranquila, visitaba a Sofía a diario. Le explicó que el trauma que Sofía había sufrido no era solo emocional, sino también físico, grabado en las memorias de su cuerpo. Sería un largo proceso de curación, especialmente considerando que tendría que lidiar con todo eso mientras se preparaba para dar a luz. «Necesitas entender una cosa, Sofía», dijo la psicóloga en una de las sesiones. «Lo que te pasó no define quién eres. Fuiste víctima de dos personas profundamente perturbadas que eligieron lastimarte de la forma más cruel posible. Pero sobreviviste, luchaste, y eso dice mucho más sobre tu fuerza que cualquier cosa que ellos intentaron hacerte». «Pero me siento tan rota», confesó Sofía, las lágrimas rodando por su rostro. «¿Cómo voy a poder ser mamá estando así? ¿Cómo voy a cuidar a un bebé cuando apenas puedo cuidarme a mí misma?» «No estás sola», respondió Mariana con firmeza. «Tienes a tu mamá, a tu sobrina. Tienes una red de apoyo formándose a tu alrededor. Y más importante, tienes dentro de ti una fuerza que ni siquiera imaginas todavía. El instinto maternal es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Cuando nazca tu hijo, encontrarás recursos dentro de ti que no sabías que existían». Mientras tanto, la investigación policial avanzaba rápidamente. Julia y Rodrigo habían desaparecido justo después de la huida de esa noche. Sus fotos estaban en todos los periódicos, todas las redes sociales, todos los programas de televisión. Era imposible esconderse cuando millones de personas conocían sus rostros. La presión pública era inmensa. El caso había tocado una fibra sensible en la sociedad mexicana sobre la violencia psicológica, la traición, la humillación pública y los límites éticos de las redes sociales. El comandante a cargo del caso, el comandante Fonseca, un hombre experimentado de unos 50 años, con décadas de carrera en la policía de investigación, estaba decidido a encontrarlos. Montó un equipo especial, rastreando movimientos bancarios, conversaciones en redes sociales, cualquier pista que pudiera llevar hasta los fugitivos. La transmisión en vivo, irónicamente, había proporcionado pruebas irrefutables del crimen. Cada segundo de esa transmisión era una prueba adicional de secuestro, privación ilegal de la libertad, amenazas, humillación y tentativa de causar daño psicológico. Tardaron solo 5 días en localizarlos. Julia y Rodrigo estaban escondidos en un motel barato en la frontera entre el Estado de México e Hidalgo, usando nombres falsos y pagando en efectivo. Pero una recamarera que limpiaba la habitación reconoció a Julia por el noticiero y avisó al gerente, quien inmediatamente contactó a la policía. El arresto fue rápido y sin drama. Rodrigo intentó negarlo todo al principio, alegando que solo había sido una broma que se salió de control. Julia permaneció en silencio absoluto, negándose a hablar sin un abogado. Cuando Sofía se enteró del arresto, sintió una mezcla confusa de alivio y vacío. Parte de ella había esperado sentir satisfacción, quizás incluso alegría, con su captura. Pero lo que sintió fue solo un cansancio profundo. Su arresto no borraba el trauma, no deshacía la traición, no curaba las heridas. Era solo el comienzo de un largo proceso legal que se extendería por meses, quizás años. Sofía fue dada de alta del hospital después de una semana. Los médicos la dejaron ir con instrucciones estrictas de reposo y seguimiento psicológico regular. Doña Lourdes insistió en que su hija se fuera a vivir con ella a Ecatepec, al menos hasta que naciera el bebé. El departamento en Iztapalapa donde Sofía había vivido con Rodrigo estaba lleno de recuerdos dolorosos. Necesitaba un nuevo comienzo.
La casa de doña Lourdes era pequeña, pero acogedora. 2 recámaras modestas, una sala sencilla, una cocina donde siempre había alguna olla en la estufa. Doña Lourdes había transformado el cuarto de costura en un pequeño cuarto de bebé, pintando las paredes de un amarillo suave y llenando el espacio con muebles donados por vecinos y colegas del hospital donde trabajaba. Una cuna de madera restaurada, una cómoda antigua pero funcional, cortinitas hechas a mano por una señora de la iglesia. No era lujoso, pero estaba hecho con amor. Los primeros días, Sofía apenas salía de la habitación. Pasaba horas acostada, mirando el techo, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Rechazaba visitas, excepto de la familia inmediata. No quería hablar del caso, no quería ver noticieros, no quería ver su rostro estampado en periódicos y sitios de noticias. Solo quería desaparecer, volverse invisible de nuevo. Pero el bebé no la dejaba. Con cada movimiento, cada patada, le recordaba a Sofía que la vida seguía creciendo dentro de ella, independientemente de su deseo de rendirse. Había un ser humano inocente que dependía de ella para sobrevivir, y lentamente, dolorosamente, esa conciencia comenzó a jalarla de vuelta a la superficie. Beatriz fue quien finalmente logró que Sofía saliera de la habitación. La adolescente de 16 años, con su energía juvenil y su determinación inquebrantable, simplemente no aceptaba que su tía se rindiera. Invadía la habitación todos los días, abría las cortinas, aunque Sofía se quejara, hablaba de la escuela, de sus amigos, de cualquier cosa que pudiera distraer a su tía de la espiral de pensamientos negativos. «Tía Sophie, tienes que levantarte», dijo Beatriz un día, usando el apodo cariñoso que tenía para ella desde niña. «Sé que está difícil, sé que duele un montón, pero no puedes dejar que esos dos ganen. ¿Sabes qué sería una victoria para ellos? Que te rindas, que dejes que lo que hicieron te destruya por completo. No les des ese gusto». Las palabras de su sobrina, dichas con una sinceridad brutal que solo los adolescentes pueden tener, tocaron algo en Sofía. Tenía razón. Cada día que Sofía pasaba escondida en la habitación, negándose a vivir, era una victoria para Julia y Rodrigo. Querían destruirla, y ella estaba dejando que lo consiguieran incluso desde dentro de una celda. Fue en ese momento que algo cambió. No fue una transformación dramática e instantánea como en las películas. Fue sutil, casi imperceptible. Pero Sofía tomó una decisión. Iba a sobrevivir. No solo físicamente, sino emocionalmente. Iba a reconstruir su vida. No porque fuera fácil, o porque el trauma hubiera desaparecido, sino porque se negaba a darles a sus verdugos la satisfacción de verla completamente destruida. Sofía comenzó a participar en las sesiones de terapia con más seriedad. Aceptó formar parte de un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia psicológica, donde encontró otras historias de traición, manipulación y supervivencia. Allí, rodeada de mujeres que entendían su dolor porque habían vivido versiones diferentes de la misma historia, Sofía comenzó a hablar. Comenzó a procesar. Comenzó lentamente a sanar. Una de las mujeres del grupo, Elena, una señora de 40 y tantos años que había reconstruido su vida después de un matrimonio abusivo de 15 años, se convirtió en una especie de mentora para Sofía. Elena trabajaba con artesanías, haciendo bolsas y accesorios que vendía en tianguis y por internet. Tenía una historia inspiradora de superación. Después de años viviendo bajo el control de un esposo manipulador que la hacía creer que era incapaz de hacer cualquier cosa sola, Elena había encontrado la fuerza para irse con sus 2 hijos y empezar de cero. Vivía en un departamento sencillo, trabajaba día y noche cosiendo sus piezas, pero era libre, y esa libertad valía más que cualquier comodidad material que había dejado atrás. Elena le sugirió a Sofía que intentara usar sus habilidades de diseño gráfico para ayudarla a crear una identidad visual para su pequeño negocio. Al principio, Sofía dudó. No se sentía creativa, no se sentía capaz de producir nada de valor. Sus manos temblaban cuando intentaba sostener el mouse. Su mente se quedaba en blanco frente a la pantalla de la computadora. Pero Elena
Insistió con paciencia y amabilidad, diciendo que no había prisa, que Sofía podía ir a su propio ritmo, experimentar, equivocarse, intentar de nuevo. Eventualmente Sofía aceptó. Comenzó como una simple distracción, algo para ocupar la mente en las largas tardes en casa, cuando el silencio de la casa vacía comenzaba a pesar demasiado. El primer día pasó 3 horas solo mirando la pantalla en blanco del programa de diseño. El segundo día logró hacer algunos garabatos, nada que sirviera. El tercer día finalmente algo comenzó a tomar forma, un logo simple, delicado, que capturaba la esencia del trabajo artesanal de Elena. Cuando le mostró el resultado a su mentora, Elena abrazó a Sofía con lágrimas en los ojos y le dijo que estaba perfecto, que era exactamente lo que había soñado, pero nunca supo cómo expresar. Ese abrazo, esa validación, esa sensación de haber creado algo bueno y útil, fue como un bálsamo en el alma herida de Sofía. Por primera vez en semanas, sintió un destello de orgullo propio, sintió que quizás no estaba completamente destruida, que quizás todavía había algo de valor dentro de ella, algo que la traición y la humillación no habían logrado borrar por completo. Poco a poco, mientras creaba logotipos, elegía paletas de colores, diseñaba empaques, Sofía se dio cuenta de que estaba redescubriendo una parte de sí misma que creía haber perdido. La parte creativa, la parte que encontraba belleza y significado en las cosas pequeñas. Cada proyecto era como una terapia, un ejercicio de enfoque y concentración que la sacaba, aunque fuera por unas horas, de la rumiación constante sobre el trauma. Un trabajo llevó a otros. Otras mujeres del grupo le pidieron ayuda con sus pequeños negocios. Una panadera que necesitaba etiquetas para sus pasteles, una costurera que quería una tarjeta de presentación, una manicurista que soñaba con un logotipo profesional. Sofía aceptó todos los trabajos, cobrando precios simbólicos o a veces ni siquiera cobrando, feliz solo por estar creando de nuevo, por estar contribuyendo, por sentirse útil. Poco a poco, su reputación creció. Personas fuera del grupo comenzaron a buscarla. Pequeños comerciantes del barrio, amigos de amigos, conocidos de la iglesia a la que asistía doña Lourdes. El trabajo no pagaba mucho, pero era suficiente para que Sofía comenzara a juntar un poco de su propio dinero para no sentirse completamente dependiente de su mamá. Más importante que el dinero era el sentido de propósito que el trabajo le daba. Cada proyecto completado era una pequeña victoria contra la voz en su cabeza, que insistía en que estaba demasiado rota para funcionar, que nunca más sería la misma, que debería rendirse. La voz todavía estaba allí, todavía susurraba en los momentos de debilidad, pero se estaba volviendo más débil, más fácil de ignorar. El embarazo avanzaba, y con él venían nuevos desafíos y nuevas alegrías. Las consultas prenatales se convirtieron en una rutina reconfortante. El doctor Méndez, el ginecólogo que acompañaba a Sofía desde el inicio de la gestación, era un hombre amable que nunca hizo preguntas invasivas sobre el caso que se había vuelto noticia nacional. Para él, Sofía era solo una paciente más, una futura mamá que necesitaba cuidados médicos y apoyo emocional. Ajustó el tratamiento para considerar el trauma psicológico, prescribiendo ejercicios de respiración y relajación para ayudar con la ansiedad. Cada ultrasonido era un momento de conexión con el bebé. Ver a esa criaturita moviéndose en la pantalla, con sus deditos minúsculos y su corazón latiendo fuerte, le recordaba a Sofía por qué estaba luchando. No era solo por ella, era por él, por ese ser inocente que no pidió nacer en medio de todo ese caos, pero que merecía la oportunidad de tener una vida feliz y saludable. Sofía decidió no saber el sexo del bebé. Quería que fuera una sorpresa, pero en el fondo sentía que era un niño. No tenía una explicación lógica, era solo una intuición maternal. Comenzó a llamarlo Pedrito en sus pensamientos, aunque todavía no había decidido oficialmente el nombre. Un día, aproximadamente, un mes después de los acontecimientos de esa noche terrible, Sofía recibió una visita inesperada. Era Lucas,
el joven que la había ayudado a cortar las cuerdas esa noche. Apareció en la casa de doña Lourdes, tímido y vacilante, sosteniendo un pequeño regalo envuelto en papel de colores. «Hola, tía Sophie. Espero que no le moleste que haya venido. Solo quería saber cómo está. Y, bueno, le traje una cosita para el bebé». Sofía se sorprendió y se emocionó. Invitó a Lucas a pasar y conversaron durante horas. Lucas le contó cómo su vida había cambiado desde aquel día en 1900, que Sofía lo ayudó años atrás. Había terminado la preparatoria, conseguido un trabajo fijo en un taller mecánico, estaba ahorrando para hacer un curso técnico. Dijo que lo que hizo esa noche, salvar a Sofía, fue solo una pequeña forma de devolverle todo lo que ella había hecho por él cuando era solo un adolescente perdido. «Usted me salvó cuando nadie más creía en mí», dijo Lucas. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría, pero quería que supiera que no está sola. Hay gente que se preocupa por usted, que quiere verla bien». La conversación con Lucas fue un punto de inflexión importante para Sofía. La hizo darse cuenta de que había sembrado cosas buenas en su vida, había hecho una diferencia en la vida de las personas, y esas semillas estaban volviendo a ella ahora en forma de apoyo y amor. No eran solo Julia y Rodrigo quienes definían su historia. Estaba Lucas, estaba doña Lourdes, estaba Beatriz, estaban las mujeres del grupo de apoyo, estaba Elena, estaban todos esos pequeños actos de bondad de extraños que se habían movilizado esa noche para salvarla. Sofía comenzó a salir más de casa. Iba a los tianguis de artesanías con Elena, ayudando a vender los productos y haciendo contactos para futuros trabajos de diseño. Iba a la plaza con Beatriz, sentándose en una banca y observando a los niños jugar, imaginando cómo sería cuando su propio hijo tuviera edad para correr y jugar. Iba a la iglesia con doña Lourdes de vez en cuando, no porque de repente hubiera encontrado la fe religiosa, sino porque el sentido de comunidad de ese lugar era reconfortante. La gente la reconocía en la calle a veces. Algunos desviaban la mirada sin saber cómo reaccionar. Otros se acercaban a hablar con ella, ofreciéndole palabras de apoyo, diciendo que estaban echándole porras. Unos pocos hacían comentarios crueles o invasivos, repitiendo las mentiras que Julia y Rodrigo habían esparcido. Sofía aprendió a ignorar a estos últimos. Aprendió que no podía controlar lo que la gente pensaba de ella, solo podía controlar cómo reaccionaba. El proceso judicial contra Julia y Rodrigo avanzaba. Habían sido acusados de múltiples delitos, incluyendo secuestro, privación ilegal de la libertad, amenazas, daño psicológico y violación de la privacidad. La fiscalía buscaba penas severas, y el caso se había vuelto ejemplar, un precedente legal sobre los límites de las redes sociales y la criminalización de la humillación pública. Los abogados defensores intentaban alegar que solo había sido una broma que se salió de control, pero las pruebas eran demasiado abrumadoras. Sofía tendría que testificar eventualmente, enfrentar a Julia y Rodrigo cara a cara en un tribunal. La idea la aterrorizaba, pero su abogado, un hombre dedicado llamado licenciado Enrique, que había aceptado el caso pro bono, le aseguró que tendría todo el apoyo necesario. La prepararía para el interrogatorio. La ayudaría a mantenerse fuerte ante los cuestionamientos de la defensa. Pero todo eso parecía lejano en comparación con la realidad inmediata del embarazo que se acercaba a su fin. Sofía tenía ahora 38 semanas, pudiendo entrar en trabajo de parto en cualquier momento. Su panza era enorme. Sus pies no cabían en ningún zapato. Su espalda le dolía constantemente. Pero nunca se había sentido más viva. Cada incomodidad física era un recordatorio de que estaba creando vida, de que pronto sostendría a su hijo en sus brazos. Doña Lourdes había preparado todo para la llegada del bebé. La pañalera para el hospital estaba lista desde hacía semanas, siempre junto a la puerta. El cuarto del bebé estaba impecable, con cada pieza, de ropa lavada y doblada con cuidado. Beatriz había hecho un móvil artesanal para colgar sobre la cuna, lleno de estrellitas de fieltro de colores que danzaban con la brisa. Una noche, Sofía estaba sentada en la sala,
viendo una película antigua con su mamá, cuando sintió la primera contracción. No fue fuerte, solo un apretón en el bajo vientre que duró unos segundos y pasó. No dijo nada, pensando que podría ser solo otra de esas falsas alarmas que había experimentado en las últimas semanas. Pero 20 minutos después vino otra, y luego otra. Y Sofía lo supo. Era hora. Su hijo estaba listo para nacer. Y ella, a pesar de todo el miedo y toda la incertidumbre, estaba lista para conocerlo. Lo peor ya había pasado. Ahora venía la parte más hermosa, el comienzo de una nueva vida, literalmente. «Mamá, creo que ya es hora», dijo Sofía tratando de mantener la voz tranquila aunque su corazón estaba acelerado. «Las contracciones ya vienen seguido». Doña Lourdes saltó del sofá con una agilidad impresionante para alguien de su edad. «Beatriz, agarra la pañalera», gritó ya poniéndose los zapatos y buscando las llaves del coche. «Sofía, respira hondo, mi hija. Vamos, a llegar a tiempo, tranquila». El trayecto hasta el Hospital General pareció al mismo tiempo interminable y demasiado rápido. Sofía respiraba profundamente con cada contracción, contando los segundos como la enfermera le había enseñado en las clases de preparación para el parto. Doña Lourdes manejaba con las manos firmes en el volante, pero Sofía podía ver el nerviosismo en los ojos de su madre por el retrovisor. Beatriz, en el asiento de atrás junto a Sofía, le sostenía la mano y le susurraba palabras de aliento. Al llegar a la maternidad, Sofía fue llevada de inmediato a la sala de labor. El equipo médico la examinó y confirmó que tenía 5 centímetros de dilatación. El trabajo de parto había comenzado de verdad. Ya no había vuelta atrás. En las próximas horas, conocería a su hijo. El parto fue largo y agotador. Sofía pasó por momentos de dolor intenso en los que pensó que no podría continuar, en los que quiso rendirse, en los que gritó que ya no aguantaba más. Pero doña Lourdes estaba allí, sosteniendo su mano, limpiando su sudor, susurrándole que era fuerte, que lo lograría, que pronto todo valdría la pena. La doctora Fernanda, la ginecóloga de guardia que asumió el caso junto con el doctor Méndez, era una mujer experimentada y compasiva que guió a Sofía a través de cada fase del trabajo de parto con paciencia y firmeza. Durante las horas de esa madrugada, mientras luchaba por traer a su hijo al mundo, Sofía pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Pensó en la traición, en la humillación, en el miedo que sintió amarrada en esas vías frías. Pensó en cómo había tocado el fondo emocional, en cómo se había sentido rota y sin valor, pero también pensó en cómo había sobrevivido, en cómo había encontrado fuerzas donde creía que ya no existían, en cómo había reconstruido, pedazo por pedazo, una nueva versión de sí misma. Y ahora, mientras su cuerpo se esforzaba en el trabajo más primitivo y fundamental de la humanidad, Sofía se dio cuenta de que esa era la prueba final de su supervivencia. No solo había sobrevivido al trauma, había prosperado a pesar de él. Estaba allí, a punto de dar a luz, a punto de convertirse en madre, a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida donde el pasado, por más doloroso que fuera, sería solo eso, pasado. Después de 11 horas de trabajo de parto, a las 7:43 de la mañana de un jueves soleado de abril, el bebé finalmente nació. Un niño sano de 3 kilos 200 gramos, con pulmones fuertes que anunciaron su llegada al mundo con un llanto vigoroso. La doctora Fernanda colocó al bebé en el pecho de Sofía, y en ese momento, mientras miraba el rostrito rojo y arrugado de su hijo, Sofía sintió una explosión de amor tan intensa que pensó que su corazón iba a estallar. «Hola, mi amor», susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Soy tu mamá, y te voy a amar para siempre». El bebé dejó de llorar al escuchar su voz, esa voz que había sido su compañía constante durante 9 meses en el vientre. Sus ojitos diminutos intentaron abrirse, buscando el rostro de su madre. Y en ese instante, Sofía supo que todo había valido la pena. Cada dolor, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación. Todo había llevado a este momento, a este ser perfecto e inocente
que ahora sostenía en sus brazos. Doña Lourdes lloraba a mares, besando la frente de Sofía repetidamente. Mi hija, mi nieto están bien, gracias a Dios están bien. Beatriz tomaba fotos con el celular, capturando cada momento de esa mañana mágica. Sofía decidió nombrar al bebé Pedro Lucas, en honor al joven que había ayudado a salvarla esa noche terrible. El nombre significaba roca, piedra, cimiento, y era exactamente eso lo que ese bebé representaba para Sofía. La roca sobre la cual reconstruiría su vida, el cimiento de un futuro nuevo y mejor. Los días que siguieron fueron una mezcla caótica de pañales sucios, tomas de leche cada 3 horas, noches sin dormir y una felicidad profunda que Sofía nunca antes había experimentado. Ser mamá era más difícil de lo que había imaginado. Era agotador física y emocionalmente, pero también era la cosa más gratificante que jamás había hecho. Cada sonrisa de Pedro, aunque fuera solo un reflejo en los primeros días, cada vez que le agarraba el dedo con su manita diminuta, cada vez que se calmaba al escuchar su voz, todo eso llenaba el corazón de Sofía de un propósito que nunca supo que buscaba. Doña Lourdes fue una abuela presente y dedicada. Se tomó 2 semanas de vacaciones del trabajo en el Mintisetoseta Hospital para ayudar a Sofía en los primeros días con el bebé. Le enseñó a su hija cómo bañarlo, cómo cambiar pañales, cómo identificar los diferentes tipos de llanto. Se despertaba de madrugada cuando Pedro lloraba. Preparaba biberones de leche materna que Sofía se había extraído, permitiendo que su hija tuviera algunas horas preciosas de sueño. Beatriz, por su parte, se convirtió en la tía más apasionada que un bebé podría tener. Corría de la escuela todos los días solo para cargar a Pedro, hacerle gestos, tomarle millones de fotos para publicar en sus redes sociales. La historia de Sofía seguía siendo seguida por los medios y las redes sociales. El nacimiento de Pedro fue noticia como un final feliz para una historia que había conmocionado al país. Los titulares hablaban de superación, de fuerza maternal, de justicia siendo hecha. Sofía recibió cientos de mensajes de apoyo de personas que nunca había conocido, mujeres que habían pasado por traumas similares y que veían en ella una inspiración. Pero Sofía no quería ser inspiración para nadie. No quería ser un símbolo o un ejemplo. Solo quería ser mamá. Quería enfocarse en criar a su hijo de la mejor manera posible, en construir una vida tranquila y feliz, lejos de los reflectores. Dejó de dar entrevistas, dejó de responder mensajes de periodistas, cerró sus redes sociales por un tiempo. Necesitaba paz, necesitaba normalidad. El proceso judicial contra Julia y Rodrigo culminó 3 meses después del nacimiento de Pedro. El juicio fue rápido para los estándares mexicanos, gracias a la presión pública y a las pruebas irrefutables. Sofía tuvo que comparecer en el tribunal para testificar, y ese fue uno de los días más difíciles de su vida. Ver a Julia y Rodrigo de nuevo, aunque estuvieran separados por una sala de tribunal, aunque estuvieran esposados y escoltados por guardias, todavía hacía que su corazón se acelerara y sus manos sudaran. Julia la miró con odio durante toda la declaración. No mostró ningún arrepentimiento, ninguna vergüenza por lo que había hecho. En su declaración, insistió en que solo había sido una broma, que Sofía era demasiado dramática, que estaba exagerando todo para ganar la simpatía del público. Sus palabras eran tan distorsionadas, tan desconectadas de la realidad, que incluso su propio abogado parecía avergonzado. Rodrigo, por otro lado, parecía más pequeño de alguna manera, más débil. Evitaba mirar a Sofía durante su declaración. Cuando fue su turno de hablar, pidió disculpas de forma genérica. Dijo que se arrepentía, que había sido influenciado por Julia. Era una defensa patética, un intento desesperado de reducir su sentencia echándole toda la culpa a su examante. El juez no se lo creyó, tampoco el jurado. La sentencia fue severa. Julia fue condenada a 8 años de prisión por secuestro, privación ilegal de la libertad, amenazas y violación de la privacidad. Rodrigo recibió 6 años por los mismos delitos, con la sentencia ligeramente reducida por haber mostrado algo de arrepentimiento, aunque dudoso.
Ambos tendrían que pagar una indemnización sustancial a Sofía por daños morales. La decisión fue recibida con aplausos en el tribunal. Sofía no aplaudió. Solo respiró hondo y dejó que las lágrimas corrieran. Cuando salió del tribunal, rodeada por su madre, su sobrina y el licenciado Enrique, Sofía dio una breve declaración a la prensa que esperaba en la puerta. Fue la última vez que hablaría públicamente sobre el caso. «Hoy se hizo justicia», dijo, la voz temblando ligeramente pero firme. «No por la sentencia, aunque es importante, sino porque sobreviví, porque estoy aquí, de pie, con mi hijo esperándome en casa. Julia y Rodrigo intentaron destruirme, intentaron hacer de mí un ejemplo de humillación pública, pero fallaron. Hoy soy más fuerte de lo que ellos jamás podrán imaginar, y espero que mi historia pueda ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones de abuso, traición o manipulación. No están solas, pueden sobrevivir, van a sobrevivir». Las palabras de Sofía se extendieron rápidamente, compartidas millones de veces en redes sociales, citadas en artículos, usadas en campañas de concientización sobre la violencia psicológica. Pero Sofía ya no prestaba atención a nada de eso. Había dicho lo que necesitaba decir. Ahora era el momento de seguir adelante de verdad. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Sofía decidió mudarse de la Ciudad de México. La gran ciudad, con todos sus recuerdos dolorosos, ya no era el lugar donde quería criar a Pedro. Con el dinero de la indemnización y sus ahorros del trabajo de diseño, logró alquilar una casa pequeña pero encantadora en Valle de Bravo, un pueblo en la montaña a unas 2 horas de la Ciudad de México. Doña Lourdes, que estaba cerca de jubilarse, decidió mudarse con ellos. Beatriz se quedaría en Ecatepec para terminar la preparatoria, pero los visitaría todos los fines de semana. La casa en Valle de Bravo era perfecta. Tenía 2 recámaras, una sala amplia con chimenea, una cocina acogedora y un pequeño jardín donde Pedro podría jugar cuando creciera. El pueblo era tranquilo, con aire puro y una comunidad acogedora. Era exactamente el nuevo comienzo que Sofía necesitaba. Abrió oficialmente su pequeño negocio de diseño gráfico, trabajando de forma remota para clientes de todo México. No ganaba una fortuna, pero ganaba lo suficiente para vivir cómodamente y aún tener tiempo para cuidar de Pedro. Elena, su mentora del grupo de apoyo, se había convertido en una amiga querida y socia de negocios. Colaboraban en proyectos, con Elena encargándose de la parte artesanal y Sofía de la identidad visual. Sofía también comenzó a dar clases de diseño gráfico básico para mujeres en situación de vulnerabilidad a través de una ONG local. Era su forma de devolver toda la ayuda que había recibido, enseñar a esas mujeres a tener una fuente de ingresos independiente, a creer en sus propias capacidades creativas, era increíblemente gratificante. Pedro crecía rápido y sano. A los 6 meses ya soltaba carcajadas contagiosas que llenaban la casa de alegría. A los 9 meses comenzó a gatear, explorando cada rincón de la nueva casa con una curiosidad insaciable. Sofía documentaba cada hito de su desarrollo con fotos y videos que enviaba a Beatriz y a sus amigos cercanos. Ver a su hijo crecer feliz y seguro era la mayor recompensa que podía tener. Fue en Valle de Bravo donde Sofía conoció a Daniel. Era veterinario en el pueblo, un hombre de 35 años con una sonrisa amable y ojos que mostraban una profundidad de experiencia y dolor superado. Daniel había perdido a su esposa en un accidente de coche 3 años antes y desde entonces se había enfocado completamente en su trabajo y en cuidar de sus 2 perros. Se conocieron cuando Sofía llevó a un gatito callejero herido que había encontrado en el jardín. La amistad entre ellos creció lentamente, de forma natural. Daniel pasaba con frecuencia por la casa de Sofía para revisar al gatito, que Pedro había insistido en adoptar y nombrar Bola. Las visitas se hicieron más largas. Las conversaciones con café se transformaron en cenas ocasionales. Daniel era paciente, respetuoso. Nunca presionaba por nada más que amistad. Sabía la historia de Sofía. Todo el mundo en el pueblo la sabía, pero nunca la trató como una víctima o una curiosidad.
Para él ella era solo Sofía, una mujer interesante con un hijo adorable y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación cuando aparecía, aunque fuera raro. Pasó casi un año para que Sofía permitiera que sus sentimientos por Daniel se convirtieran en algo más que amistad. Había construido muros altos alrededor de su corazón, muros que eran necesarios para su propia protección. Pero Daniel fue paciente. No intentó derribar los muros a la fuerza. Simplemente estuvo allí, constantemente presente, constantemente confiable, demostrando con acciones y no solo con palabras que era digno de confianza. El primer beso ocurrió en una tarde de invierno, con Pedro durmiendo en su carriola mientras caminaban por el bosque de Avándaro. Fue dulce y tímido, lleno de promesas, pero sin prisa. Y por primera vez desde la traición, Sofía se permitió creer que quizás podría amar de nuevo, que quizás merecía ser amada de nuevo. Daniel fue presentado a Pedro gradualmente, siempre con cuidado y atención a las señales del bebé. Pero Pedro, con esa sabiduría inexplicable que los niños a veces tienen, pareció aceptar a Daniel de inmediato. Sonreía cuando Daniel llegaba, extendía sus bracitos para que lo cargara. Dormía tranquilo cuando Daniel lo arrullaba. Era como si, de alguna manera, supiera que ese hombre era seguro, era bueno, era alguien en quien podían confiar. La relación entre Sofía y Daniel floreció lentamente pero con raíces profundas. No tenían prisa. Ninguno de los dos quería repetir los errores del pasado. Ninguno de los dos estaba dispuesto a construir algo sobre bases frágiles. Conversaban durante horas sobre todo, desde filosofía hasta recetas de pasteles. Compartían sus miedos, sus cicatrices, sus esperanzas para el futuro. Era una relación construida sobre el respeto mutuo, la admiración genuina y una profunda comprensión de que ambos habían sufrido y sobrevivido, y eso los hacía más fuertes juntos. Doña Lourdes aprobaba completamente la relación. Veía cómo Daniel trataba a su hija con amabilidad y respeto, cómo era atento con Pedro, cómo hacía feliz a Sofía de una manera que no había visto en años. Beatriz, cuando visitaba los fines de semana, bromeaba diciendo que finalmente tenía un tío chido. 2 años después de los acontecimientos de esa noche terrible en las vías, Sofía estaba sentada en su porche, observando a Pedro jugar en el jardín bajo el sol de la tarde. Tenía 2 años ahora, un niño parlanchín y curioso que hacía 1000 preguntas sobre todo. Daniel estaba con ella, su mano entrelazada con la de ella, ambos en un silencio cómodo mientras veían al niño cazar mariposas. ¿Alguna vez pensaste que estaríamos aquí?, preguntó Daniel suavemente. Después de todo lo que pasamos, después de todo el dolor, ¿imaginaste que podríamos estar aquí en este momento tan en paz? Sofía pensó en la pregunta. Pensó en quién era ella 2 años atrás, esa mujer rota amarrada a las vías de un tren, pensando que su vida se había acabado. Pensó en todo el camino que había recorrido desde entonces, todos los obstáculos que había superado, todas las noches que había llorado hasta quedarse dormida, todos los días que se había despertado y elegido continuar incluso cuando rendirse parecía más fácil. No, respondió honestamente. No lo imaginé. Hubo momentos en los que pensé que nunca más sería feliz, que esa noche había destruido todo lo que yo era y todo lo que podría ser. Pero estaba equivocada. No me destruyó, me transformó, me hizo más fuerte, me enseñó que puedo sobrevivir a lo imposible, y me trajo hasta aquí, hasta este momento, contigo y con mi hijo. Así que no lo imaginé, pero estoy increíblemente agradecida de que sea real. Daniel le besó la mano con ternura. Yo también. Pedro corrió hacia ellos en ese momento, sosteniendo una flor que había arrancado del jardín. «Mami, pa' ti», dijo con su sonrisita pícara que siempre derretía el corazón de Sofía. Ella tomó la flor, abrazó a su hijo, y en ese momento perfecto, bajo el sol de la tarde de Valle de Bravo, Sofía finalmente dejó ir por completo el peso del pasado. Julia y Rodrigo estaban en la cárcel pagando por sus crímenes. La historia que intentaron crear sobre ella había sido desenmascarada. El mundo sabía la verdad.
Pero más importante que todo eso, Sofía había construido una nueva vida, una vida buena, una vida suya. Las vías que casi la atraparon esa noche terrible ahora simbolizaban algo diferente. Ya no la trampa, sino el punto de inflexión, el momento en que tocó fondo y decidió luchar para volver a la superficie. Y ahora, 2 años después, no solo estaba de vuelta en la superficie, estaba volando. Sofía miró a Pedro, a Daniel, a la acogedora casa que se había convertido en su hogar, al futuro lleno de posibilidades que se extendía ante ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con una alegría genuina y completa. El viaje había sido doloroso, pero había valido la pena cada paso, porque la había llevado hasta aquí, hasta este momento de paz, de amor, de esperanza renovada. La vida de Sofía apenas comenzaba de verdad, y esta vez ella tenía el control. Esta vez ella elegía el camino, y el camino que elegía era de amor, de sanación, de perdón a sí misma, y de una determinación inquebrantable de ser la mejor mamá posible para el hijo que le había salvado la vida al darle un propósito cuando más lo necesitaba. Las vías quedaban en el pasado. El futuro estaba en sus propias manos, y era un futuro brillante. Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Sofía y Pedro haya tocado su corazón profundamente. Si te emocionaste con este viaje de superación, de dolor transformado en fuerza, de traición que se convirtió en liberación, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue el momento del rescate, el nacimiento de Pedro, el nuevo comienzo en Valle de Bravo? Comparte tus reflexiones con nosotros. Todos los días traemos historias intensas como esta, narrativas que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo somos capaces de sobrevivir a lo imposible y florecer incluso después de las mayores tragedias. Cada historia es una lección sobre resiliencia, sobre amor, sobre la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que tocará tu alma. Hasta entonces, recuerda, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperándote.